Por 17ª ocasión, la Universidad del Norte celebra su Cátedra Europa, el evento que establece un diálogo entre Europa y el Caribe colombiano. Llevamos a ustedes el 7º simposio Las sociedades ante el reto digital. Bien, muchas gracias Elías, muchas gracias por la invitación, gracias a todos los que habéis hecho que esté aquí. Y solo comentar que cuando Elías, me invitaron a tener una ponencia en el simposio, me preguntaba yo, pues cuéntanos algo de lo que tú haces, ¿no? Entonces preguntaba yo, yo hago inteligencia artificial, ¿no? Entonces, si os digo que yo os hago inteligencia artificial, a lo mejor pensáis pues en la película de Spielberg, en Robocop o cualquier otra cosa, ¿no? Y a ver cómo cuadramos eso con lo que estamos viendo aquí. Bien, entonces me propuse y dije, bueno, voy a ver cómo cuento lo que hacemos, aplicado a áreas de las TICs y las nuevas tecnologías, y las redes sociales están tan de moda y demás. Y dije, bueno, voy a escribir sobre esto. Y cuando empecé a hacer la presentación, que vais a ver ahora, no era la que inicialmente estaba haciendo. Y esto cambió porque hace 2 semanas me tocaba ir al médico y estaba llevando a mis niños al colegio. De pronto me suena el teléfono y me sale un mensaje y me dice, estaría bien que salieses en menos de 5 minutos para el médico porque dado el tráfico vas a llegar tarde. Y yo me quedo pensando, anda, eso es anticiparse a los usuarios, eso es anticiparse a mis necesidades, ¿no? Evidentemente, aquel teléfono pues había leído mi agenda, se había dado cuenta dónde estaba mi médico, por GPS se había dado cuenta dónde estaba yo, había visto el estado del tráfico y había calculado el tiempo que me tomaría llegar. ¿Vale? Eso es anticiparse a la necesidad del usuario. Sin embargo, eso es un buen uso. Pero el problema es que llegamos a esto. El gran hermano te está mirando. Entonces, claro, vale, ese teléfono, esa aplicación hizo uso de mi agenda, ¿vale? Hizo uso de mi posición, con lo cual en cualquier momento me está rastreando, ¿vale? Bien, para las necesidades mías, o no, ¿no? O que se lo digan a Snowden, ¿a que sí? Bien, bueno, pasemos un poco, veamos, digamos, el lado positivo de todo esto. El reconocimiento de actividades no es un área nueva, es un área que nosotros la empezamos a trabajar hace mucho tiempo, hace más de 10 años, cuando estaba haciendo mi tesis, solo que en aquel momento se conocía como modelado de agentes, porque realmente intentaba reconocer el modelado de agentes simulados o de personas simuladas, ¿vale? Pero eso ha ido cambiando con los tiempos, sobre todo por el avance de las nuevas tecnologías. Pero los algoritmos que son capaces de hacer eso ya están hechos hace mucho tiempo y están desarrollados hace mucho tiempo. Y os voy a poner algunos ejemplos. Pero como son trabajos que vienen de muy distintas áreas, no solo se conocen como reconocimiento de actividades, sino como reconocimiento de planes, ¿vale? Modelado de usuario. Quizás este es un área más común porque lleva muchísimo tiempo trabajando y muchísima gente trabajando en esto. Reconocimiento del comportamiento, ¿vale? Reconocimiento de objetivos o, por ejemplo, la última, pues sobre todo que está muy de moda ahora, es reconocimiento de intención. Es decir, no solo busca reconocer qué estás haciendo, sino lo que puedes hacer, ¿vale? Y esto seguro que a muchos sonará. Entonces, hay otros muchos nombres, pero quizás los más comunes asociados a este tipo de tareas son estos que podemos apreciar aquí. Bien, pero el problema es, ¿qué es exactamente? Vale, yo supongo que con los términos que os he contado, pues más o menos os he dado una idea de por dónde pueden ir las cosas. Pero simplificando mucho, y tomando en cuenta las definiciones que da cada línea de investigación, básicamente se resume en entender lo que están haciendo los otros, ¿vale? Evidentemente de manera automática. Entender, ¿los otros quiénes son? Pues los otros pueden ser personas, pueden ser robots, pueden ser coches, ¿vale? Pueden ser aviones, pueden ser submarinos, pueden ser animales, etc. Entender qué están haciendo los otros, básicamente. Bien, el detalle está en cómo se hace, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo llevamos a cabo el procedimiento de entender lo que están haciendo los otros? Bien, el primer paso es que desplegar los sensores, ¿vale? Yo tengo que elegir y desplegar los sensores. Bien, ¿cuál creéis que es el sensor más común hoy en día? Pues lo vemos, aquí hay muchísimos ahora mismo. Las cámaras.
¿vale? Las videocámaras. Imaginaos, Londres tiene más de 500.000 de cámaras, la ciudad de Londres tiene más de 500.000 de cámaras, con lo cual estamos hablando de pues, y 10 millones de habitantes, o sea, 4 cámaras por cada 10 habitantes. ¿Vale? Entonces, el detalle es, aquí, pues eso produce una cantidad de información impresionante, igual que la que se está produciendo ahora mismo. ¿Vale? Todo lo que queda grabado al final es información que es capaz de explotar. Pero el detalle está en que no tienes 10 millones de personas vigilando otras 10 millones de monitores, ¿no? ¿Cómo reconocer automáticamente todo ese tipo de cosas? Bien, otra manera de, otro tipo de sensores, ¿vale? En este caso, ese es un proyecto que estamos haciendo nosotros ahora mismo, también son cámaras desplegadas, en este caso hacia afuera, en un coche, ¿vale? Para reconocer a peatones, señales de tráfico, otros coches, posibles peligros, y cámaras apuntando hacia el peatón, hacia el conductor, para reconocer, por ejemplo, si tiene sueño, si está distraído, si está conversando, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ser capaces de hacer todo eso solamente con una cámara, o solamente con cámaras. ¿Vale? ¿Y qué otro tipo de sensores se pueden desplegar? Pues una cosa que está muy de moda es lo que se llama red de sensores, sobre todo por el abaratamiento de los costes de los sensores. Entonces, imaginaos, si queremos monitorizar el estado de una persona mayor que se encuentra sola en casa, ¿vale? Utilizar cámaras, pues a lo mejor se puede considerar un sensor que es invasivo, que invade su privacidad. Entonces, una alternativa es utilizar, por ejemplo, sensores en los objetos, ¿vale? Cómo utilizar el electrodoméstico, son sensores de presencia, sensores en los asientos y en cama, ¿vale? Sensores en los armarios, sensores en el flujo de agua, de manera tal que toda esta información se combine, de manera que sepas exactamente lo que está haciendo una persona, ¿vale? En su hogar. Imaginaos que hay una persona mayor, una persona con Alzheimer, que generalmente tarda 10 minutos en ducharse y ya va media hora y no ha salido, pues lanzas una alarma. No tiene por qué haber una persona ahí monitorizando a esa otra persona, ¿vale? Lo puedes hacer automáticamente. Bien, pues una vez que tienes todo este tipo de sensores, ¿qué toca ahora? Pues recolectar, almacenar y procesar toda esa información, ¿vale? Y eso, imaginaos, la cantidad de... Si alguna vez, seguro que no, pero si alguna vez os habéis bajado alguna peli por internet, veis que la cantidad de gigas que tiene una peli de buena calidad es muy grande, ¿no? Pues imaginaos la cantidad de datos que se pueden generar a través de cámaras en tiempo real, ¿vale? ¿Cómo recolectas, cómo almacenas y cómo procesas esa información? Pues ese es un paso que tiene y implica pues, una serie de algoritmos y una serie de procesos que tienes que llevar a cabo. Bien, el tercer paso es, una vez que tengas esa información, creas modelo de actividad, ¿vale? En el caso de nuestro proyecto, que monitorizamos el comportamiento del conductor, lo que hacemos es crear modelos de cómo debería comportarse el conductor, ¿vale? Por ejemplo, en un paso de peatones. Todavía en España se respeta el paso de peatones. Entonces, pues cómo debería comportarse ese conductor a la hora de ceder el paso a los peatones en el paso de peatones o el paso de cebra, ¿vale? Y una vez que crees ese modelo de actividad o ese modelo de actividad, ¿vale? Toca el último paso y es seleccionar, ¿vale? O desarrollar algoritmos de razonamiento. Una vez detectas que el conductor está distraído, ¿vale? Y no está viendo hacia adelante y se está atravesando un peatón, pues lanzar una alarma y decir, oye, mira hacia adelante, que cuidado te lo llevas, ¿vale? Entonces ese tipo de cosas son los 4 grandes pasos de cómo reconocer lo que está haciendo otras personas, ¿vale? O otros agentes y llevar a cabo una acción. Pero bien, ¿bajo qué enfoque se hace esto? Lo podemos clasificar de varias maneras, pero en términos generales vamos a clasificarlo en función del tipo de datos, del tipo de sensores que se utilizan para captar los datos. Bien, el primero, y que últimamente está muy de moda, es basado en visión, sobre todo por el bajo coste que tienen las cámaras hoy en día. Hoy todos en los portátiles, en los smartphones, en las tablets y demás tenéis cámaras, ¿vale? Que son susceptibles de utilizarse como sensores para este tipo de cosas, ¿vale? No sé si sabéis que, por ejemplo, se conoció hace poco que el gobierno de Londres, el gobierno del Reino Unido, junto con la NSA, estuvieron espiando a los usuarios de Yahoo Messenger, ¿no? Y tenían almacenada pues 1,8 millones de imágenes o similares, muchas de ellas de alto contenido sexual, y tenían un problema muy profundo porque cómo mantenían aislada esa información de sus usuarios o de su personal.
¿vale? O sea que volvemos otra vez a la carga de pano, pero bien, basado en visión. Este es un ejemplo de la utilización de cámaras para detectar comportamientos anómalos, ¿vale? Es de la universidad, perdón, es del CS Lab, ¿vale? La idea aquí es, generalmente, en todos los circuitos cerrados de vigilancia, pues a lo mejor tienes una persona delante monitorizando X monitores, ¿vale? X imágenes. Entonces, ¿cómo realmente darse cuenta de qué es algo no común? O sea, porque imaginaos, si es un pasillo que suele pasar personas diariamente, es una actividad común, eso no tiene por qué llamar la atención. Entonces, ¿cómo se es capaz de detectar acciones que se pueden considerar anómalas? ¿Vale? Entonces, para ello es necesario, por ejemplo, en este caso, detectar que esta es una persona, ¿vale?, que va moviéndose por un pasillo. Aquí estamos monitorizando varias cámaras a la vez y a medida que va pasando de una cámara a otra, pues sigue haciendo un movimiento. Entonces, imaginaos, este señor entra al almacén, ¿vale? Y su idea es pues, que tiene que recoger una serie de cargamento. Todo esto está en un circuito cerrado de vigilancia, ¿vale? Hay supuestamente una persona delante de los monitores, pero claro, en este caso está distraída, ¿vale? Que suele pasar, o puede estar tomando café, o puede estar haciendo lo que sea. Entonces, si la persona está distraída, veis que la cámara automáticamente detecta a una persona, detecta que esto es un movimiento anómalo y lanza una alarma, ¿vale? Automáticamente lanza una alarma, ¿vale? Y así pues la persona se da cuenta que ha pasado algo y lo que hace es llamar pues, a emergencias, ¿vale? Pero lo mismo que puede pasar con esta persona, también se está trabajando, por ejemplo, en el caso de infracciones de tráfico, ¿vale? Tú pones cámaras en las vías, ¿vale? Y sabes que hay giros que son prohibidos. Pues hay sistemas capaces de detectar cuando un vehículo hace un giro prohibido directamente o cuando se comporta de manera anómala, cuando comete una infracción. Y luego te pasan la factura a casa, ¿no? Bien, este es un trabajo de un grupo de nuestro departamento, ¿vale? Que ese es el pasillo de uno de nuestros campus. Y aquí, por ejemplo, veis que el sistema está detectando qué está haciendo el usuario en cada momento, ¿vale? Ese es un dato muy experimental, va a simular una caída, ¿vale? Entonces el sistema automáticamente se da cuenta qué está haciendo y a medida pues, que retoma las acciones, por ejemplo, aquí otra vez se da cuenta que está saltando, ¿vale? Todos estos algoritmos al final están ya trabajados hace mucho tiempo, ¿no? Y ese es otro ejemplo, en este caso se detectan peatones. Este es uno de los que trabaja con nosotros en el proyecto que visteis del coche, son los del SUVS de Barcelona. En este caso, pues la idea es detectar peatones. Y aquí, si veis algunos casos que parecen peatones, le llamamos falsos positivos, pero bueno, son capaces de detectar los peatones. La idea es eso, ¿no? De ser capaces de predecir incluso si el peatón va a atravesar o no en el coche. Bien. Luego tenemos el otro enfoque. Todo lo que hemos visto ahora es basado en visión. Luego tenemos el otro enfoque que es basado en sensores. Y esto seguro que os va a sonar. No es uno de los proyectos nuestros, pero nosotros hicimos uno similar. El problema del vídeo que generamos, pues lo perdimos lamentablemente en un incendio. Pero ese es un trabajo similar, ¿vale? Este es basado en sensores. Y este está basado en sensores que puedo asegurar que el 95% de vosotros lleva encima, ¿vale? ¿Basado en qué? En móviles, ¿vale? Utilizando el giróscopo y el acelerómetro de los móviles, ¿vale? Es suficiente para detectar si una persona está sentada, ¿vale? Si una persona, luego vais a ver, bueno, todos estos son los valores de los sensores. Si una persona empieza, cuando se mueva, ahí le han dicho que se mueve, ahí cuando se tumbe, ¿vale? Y también, por ejemplo, es capaz de detectar si sube escaleras, si baja escaleras, si camina, si corre, ¿vale? Y eso ya, por ejemplo, podéis ver, hay algunas aplicaciones comerciales y algunas aplicaciones orientadas, por ejemplo, a tipo deportivo, ¿no? Para hacer cuántas calorías consumes al día y demás. El trabajo que nosotros hicimos estaba más orientados a monitorizar la actividad física de personas de más de 50 años para, digamos, al final del día decirle, oye, que solo has consumido tantas calorías porque te has movido muy poco, ¿no? Entonces la idea era esa, que con sensores económicos, con sensores que podíamos llevar todos encima todo el día, pues ser capaz de hacer reconocer actividades como esta. Y este otro tipo de sensores, que es un proyecto europeo, que usan sensores
por un lado, que puedes ponerte encima, ¿vale? Que son capaces de monitorizar también algunas señales de salud, por ejemplo, el ritmo cardíaco, la presión arterial, etcétera, etcétera. Pero también está basado en poner sensores en los objetos. Aquí no se usa la cámara, ¿eh? La cámara en este caso es para tomar las imágenes de lo que estaba pasando. Aquí no se usa la cámara, aquí los sensores están en las cosas, en los objetos, en el microondas, en los armarios, pues, en varios tipos de cosas. Entonces, la idea es, por ejemplo, la actividad aquí es preparar el café. ¿Qué actividades llevas a cabo para preparar el café? ¿Vale? De esa manera, pues, vas dando valores a una serie de sensores que luego se utilizan entonces para determinar el comportamiento. No me voy a extender más. Y luego tenemos quizás el que más nos interesa desde este punto, desde el objetivo general de este simposio, y es el reconocimiento de actividades basado en la interacción. O sea, además de desplegar los sensores, la mayoría de vosotros hoy en día, ahora mismo tenéis un portátil delante, una tablet, un smartphone, ¿vale? Y estáis interactuando con esos dispositivos. Pero además estáis generando datos, muchísimos datos, ¿vale? Y eso es una cosa que a nosotros, los que nos dedicamos al data mining, o lo que ahora se llama analytics, por llamarlo de alguna manera, veníamos, digamos, echando en falta desde hace mucho tiempo, era la necesidad de datos. Y hoy en día es abrumadora la cantidad de datos. Por eso hablamos de la era de Big Data, ¿vale? Entonces, como vosotros estáis generando datos, nosotros los analizamos. Bueno, digo nosotros. Hay muchísima gente analizando vuestros datos ahora mismo, ¿vale? Hay estudios que dicen que, por ejemplo, puedes determinar la tendencia sexual de una persona solamente con ver los enlaces que tiene en públicos en el perfil de Facebook. Demostrado, ¿vale? Entonces, hoy en día, esa gran cantidad de datos que generamos a través de muchas interacciones, somos capaces o son capaces de utilizarlas para crear modelos, crear predicciones del comportamiento. Uno de los ejemplos que utilizamos nosotros es que somos capaces, por ejemplo, con la interacción entre una persona y el ordenador, ser capaz de decir quién está delante del ordenador sin utilizar ni user ni password, solamente por cómo interactúa con el ordenador, ¿vale? Otro ejemplo que hemos trabajado, este es un poco más complejo, fue un proyecto que hizo un chico que trabajaba con nosotros, que lo hizo en Reino Unido, que era crear perfiles de llamadas telefónicas. ¿Vale? En función de la llamada telefónica que hacía la persona a determinadas horas y demás, creaba perfiles de comportamiento. Esto era una aplicación más de tipo buscando patrones anómalos, ¿vale? Posibles patrones peligrosos. Y luego este es otro ejemplo que también se está utilizando mucho y que está muy de moda, que es un ejemplo que hicimos en la universidad, son los videojuegos. Los videojuegos facturan hoy en día pues, una cantidad de millones al año que es impresionante. Y en este caso lo que hicimos es un agente, un bot, llamamos nosotros, un robot puesto en internet, capaz de jugar al póker, ¿vale? Y este robot, pues sabéis que una de las estrategias del póker, o el póker en qué consiste al final, es en engañar al contrario, ¿vale? Entonces este jugador, la idea es que iba aprendiendo, a medida que interactuaba con los contrarios, iba aprendiendo modelos de comportamiento. Y en función de eso, pues jugaba al póker, ¿vale? La idea era esta. Y luego llegamos quizás ya, digamos, a lo que es el ejemplo clásico. El ejemplo clásico de utilizar los datos y generar predicciones, recomendaciones y modelos de comportamiento hoy en día, que es el caso de Amazon, ¿vale? Amazon, como sabéis todos, empezó vendiendo libros, pero hoy en día Amazon te vende de todo, ¿vale? Amazon te vende de todo. Y una cosa muy interesante es que su sistema de recomendación es muy bueno. ¿Y en qué está basado? En datos, en cómo interaccionan sus usuarios, qué han comprado sus usuarios. ¿Sabéis? Si alguno tenéis cuenta en Amazon y ha comprado en Amazon, lo primero que llega cuando tú buscas algo, te dicen, oye, personas que han comprado esto también han comprado esto, ¿vale? De tal manera que te están intentando hacerte una venta cruzada, intentando relacionar. Muy bien, ¿no? Intentando relacionar una venta un producto con otro. Entonces, quizás Amazon es hoy en día el sistema, digamos, o el ejemplo clásico, ¿vale?, de empresa que ha utilizado los datos, ¿vale?, para explotar o basar su fuerte de venta en esa explotación de los datos. Bien, después de
de los atentados del 11S, que cuando se criticó muchísimo, muchísimo a las agencias de Estados Unidos de seguridad porque no tenían cruzadas sus bases de datos, ¿no? Y que cómo pudo pasar aquello si unos tenían una información y otros y nunca se cruzaron, ¿vale? El gobierno federal de Estados Unidos creó un proyecto llamado TIA, Total Information Awareness, cuyo objetivo era cruzar las bases de datos de todo tipo, ¿vale? Bases de datos de todo tipo y de todas las personas, ¿vale? De manera que se pudiese pues, hacer análisis o analíticas sobre esos datos. Sin embargo, ese proyecto pues, al final fue derogado porque tenía mucha oposición en el Senado y demás, y el proyecto desapareció. Entre comillas, desapareció el proyecto, pero todos sus subproyectos se fueron a otras agencias. Pero bueno, lo que pasa es que desaparece la TIA porque una de las tareas que tenía ese proyecto era cruzar las bases de datos, buscar información, buscar datos. Pero hoy en día, ¿vale? Le estamos poniendo esos datos en bandeja de oro. ¿Cómo? A ver, con Twitter, ¿vale? Con Facebook, con Twenty, con YouTube, ¿vale? ¿O qué creéis? ¿Que no están cruzando datos de todos estos? Claro que están cruzando datos de todos estos, ¿vale? Entonces, están poniendo, básicamente, a nosotros nos viene bien. O sea, yo me dedico a analizar datos con fines muy claros, muy fines buenos, ¿eh? Crear mercados, crear análisis de mercados, analizar modelos, crear videojuegos, etcétera, etcétera. Pero vamos, todo nuestro trabajo está basado en eso, en crear los datos y demás. Pero, ¿siguen ello? ¿O por qué creéis que alguien por ahí ha comprado WhatsApp? ¿Por qué? Porque es más datos todavía. A ver, estamos llegando a un punto en donde hay ciertas personas, bueno, personas no, hay ciertos dispositivos que os conocen mejor que vuestras madres. ¿Seguro? ¿Vale? Entonces, imaginaos cuando ya seamos capaces, y se está trabajando en ello, de cruzar toda la información de redes sociales, ¿vale? Con información de videocámaras, ¿no? Entonces, realmente ya tienes un perfil de la persona, sabes exactamente quién está delante o cuál es su comportamiento y actuar en función de ello. Entonces, ahí, digamos, un mensaje es tener en cuenta también cómo utilizamos esto. Pero bueno, da igual, si son capaces de cruzar toda esta información, al final pues se puede usar para muy distintos fines. Y poco más, al final sí que me dedico a robótica, entonces lo he dejado para el final, pero lo que sí que quiero dejar claro es que hace 10 años, antes de las redes sociales, el análisis de datos o el crear perfiles de usuario era una tarea que requería muchísimo tiempo o consumía muchísimos recursos, captar datos o generar datos, ¿vale? Mientras que hoy en día es un poco más fácil. Pues yo con esto termino. Hasta Elías. He terminado, ¿eh?